Bendiga a todos. Vamos a leer en Mateo capítulo 20, versículo 23. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quien está preparado por mi Padre. Vamos a ver lo que ha dicho aquí el señor Alarcón, cuyo título dice: Pedro, cabeza de la iglesia, nadie lo puede refutar. Usted, al poner ese título, podemos ver la ceguera de esta gente, que es algo, están creyendo una mentira. Ellos creen que nadie lo puede refutar. Se da risa, ¿no? Y es absolutamente falso lo que enseñan de que Pedro es la cabeza de la iglesia, porque están contradiciendo las mismas escrituras, como dice allí en Colosenses, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ellos tienen a Pedro como una segunda cabeza, como una segunda roca, y no es otra cosa que la misma doctrina de Satanás, tener una duplicación de Cristo, si se puede decir. Ese siempre fue el anhelo del diablo, ser un clon de Cristo, o sea, otro Cristo, y esa es la idolatría. Entonces vamos a ver lo que habla este señor, que da algunos puntos. Vamos a escucharlo, da 3-4 puntos, sobre que él afirma que Pedro es la cabeza de la iglesia, yéndose en contra de la misma palabra de Dios, porque dice la palabra que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza, y él dejó al Espíritu Santo, no dejó a Pedro. Ya de por sí, ya de entrada, está mal lo que dice. Leímos este versículo porque este versículo es medular con respecto a las posiciones y a las jerarquías. Lo dijo el mismo Señor: entre ustedes no va a haber jerarquía, sino que el mayor será el menor y el siervo de todos. ¿Qué quiso decir el Señor? Que no habrá jerarquías. Como dije en el otro video, si alguno se cree líder o está al frente de un grupo, de una congregación, el más pequeño de la congregación le podría pedir que le haga cualquier servicio, y ese hermano lo tiene que hacer, o lo hace, y lo hace de todo corazón. ¿Por qué? Porque no hay jerarquías en la iglesia. Te vaya a decirle al Papa o a algún presidente o a algún gobernante grande que le vaya a hacer mate a su casa o café, no se lo va a hacer. Pero si usted a cualquier pastor de Dios le pide que le haga mate o café, él se lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no hay jerarquías en la iglesia. Porque el mayor será el menor, el que se va mate, digamos. El que le lustra los zapatos a los demás, el que le lleva el maletín a los demás, el que está al servicio y le lava los pies a los demás. Por eso el Señor dijo que no hay jerarquía. Por eso es absolutamente falso lo que enseña este señor. Santiago Alarcón enseña una cosa absolutamente diabólica. Esto es lo que se llama doctrina de demonios. Se va contrario a las escrituras, totalmente contrario a las escrituras. O sea que el cuerpo de Cristo tendría dos cabezas. Usted imagínese una persona con dos cabezas. Pedro por un lado, y eso no es todo, Pedro está muerto. Pedro, cabeza de la iglesia. Dice: ¿cómo Pedro va a ser la cabeza de la iglesia si está muerto o remuerto? Pedro es polvo, ¿cómo va a ser cabeza de la iglesia? Eso es completa ridiculez de esta gente que no le da, digamos, no le llega agua al tanque, porque decir que una persona muerta puede ser la cabeza de la iglesia es algo absolutamente ridículo. Entonces vamos a ver por medio de la palabra. Se apoya en la palabra este señor, y es la destrucción. Cuando el católico va a las escrituras, es su propia destrucción. No tienen peor idea que ir a las escrituras, lo que hace el señor Alarcón. Pero como está tan ciego el hombre, que no ve nada. Tira golpes al vacío, golpes a la oscuridad, igual que Ariza, Plasencia, Delgado, toda esta gente. Tiran golpe y no saben para dónde tiran. ¿Por qué? Porque están ciegos. Entonces lo vamos a escuchar. ¿Cómo te demuestro que Pedro es cabeza de la iglesia? ¿Cómo te demuestro que Pedro es cabeza de la iglesia? O sea, él va a demostrar que Pedro es cabeza de la iglesia. Ya dijimos que las escrituras dicen que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él, como dijimos, esa es precisamente la idolatría. Lo que hablamos el ejemplo pasado de la sola escritura. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Acá el punto es que hay un solo Dios. Ese es el punto. El punto
de la idolatría es que ellos ven dos dioses. Usted ve en las imágenes, en sus papas, y en la misma imagen de Baphomet, que es la cabra que simboliza al diablo, tienen la misma, que un dos. Los mismos papas lo tienen al dos. ¿Qué significa eso? Que hay dos dioses. El diablo dice que hay dos dioses, y es la propuesta del señor Alarcón, señor Ariza, Plasencia, etc. Es la misma propuesta de Satanás, de la misma cabra infernal, del mismo diablo, que hay dos. Por eso usted puede observar en sus figuras, en sus cristos, de figuras de sus cristos, también tiene el 2. ¿Por qué? Porque esa es la propuesta de Satanás, es la propuesta del señor Alarcón, del mismo diablo, de que hay dos dioses. Porque ese fue el conflicto de los cielos, el debate en los cielos, de que existían dos dioses. Porque Satanás dijo, está bien, vos sos Dios, vos sos Cristo, vos sos el Hijo de Dios, pero no sos el único. Aún los mormones proclaman que Satanás, o Lucero, el arcángel, allí en los cielos, el querubín protector, era el hermano de Jesús. O sea que hay todo ese espíritu satánico de que el diablo o Satanás es igual a Cristo. Por eso el diablo le dijo a Eva, el día que comas, sabe Dios, que el día que comas vas a ser igual a él, sabiendo el bien y el mal, vas a ser otro Dios. Vas a tener mi misma forma de pensar, mi misma idolatría, le dijo Satanás a Eva, y Eva creyó a ese mensaje, y al comer, porque comer es creer, como se habla de la hostia y todas esas burradas que ellos enseñan con respecto a que es literal el cuerpo, de comer. Cuando la Biblia habla de comer, habla de creer. Cuando Eva creyó a ese mensaje, que ella podía ser otro Dios, otro Cristo, podía ser, es allí donde ella empezó a ver, por su idolatría, otros Cristos. Es lo que es el espíritu de Satanás. Satanás se vio a sí mismo como otro Cristo, y ahí nació la idolatría. Esa es la idolatría. Un clon de Cristo, ser otro Cristo, ser un falso Cristo, ser un imitador de Cristo, ser una fotocopia barata de Cristo. Esa es la idolatría, precisamente. Por eso, señor Alarcón, pobre, a veces me da lástima. Dice, yo no soy idólatra, y es un perfecto idólatra. Al decir que Pedro es la cabeza de la iglesia, está cayendo en idolatría, y es idólatra. No es que solamente cae, porque cualquiera puede caer en idolatría, pero él es idólatra, que es distinto. No es lo mismo caer en un pozo que tirarse al pozo. Entonces, al decir que Pedro es la cabeza de la iglesia, él está haciendo de la cabeza de la iglesia, o sea, Cristo, otra cabeza, y esa es la idolatría. Como habíamos dicho que con respecto a la sola escritura, que la escritura está sola porque los dos, tanto el señor Alarcón como los cristianos, o en mi caso, podemos ver que la sola escritura es palabra de Dios. Si al señor Alarcón se le pregunta si la Biblia o las escrituras son palabra de Dios, va a decir que sí. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos estamos viendo que existe, que hay algo que existe, que es la palabra de Dios, o sea, la escritura como palabra de Dios. Yo veo a la escritura como palabra de Dios, como la máxima autoridad. El punto es que él ve otra palabra de Dios y otra máxima autoridad igual a la palabra de Dios, con los mismos atributos de Dios. Ahí está el punto, y esa es la idolatría, porque yo no lo veo, pero él sí lo ve. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos. Cuando él hace a la otra escritura que él tiene, que él dice que es igual a la palabra escrita de Dios, o las escrituras, o las sagradas escrituras en la Biblia, él está creando en su imaginación otra escritura con los mismos atributos de la escritura sagrada de Dios, o de la tradición de Dios llevada a la escritura. Él está viendo otra. Al ver otra, él se está haciendo una imagen, se está creando otro Dios. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. ¿Qué quiere decir? Que se está imaginando algo que no existe, pero existe en su corazón, como pasó con Satanás. Allí en el cielo, él vio en su interior que él podía ser otro Cristo. En la locura. Es como que yo, para que en términos prácticos, usted o cualquier persona crea algo que no es. Esa es la idolatría. Por eso se lo llama a las grandes estrellas de rock o del fútbol, lo que sea, del deporte, que las personas lo idolatran porque se creen que pueden ser esas personas o son otras personas. Se cae en una idolatría de creerse otro.
Porque se cae en la idolatría si una persona se cree otro Cristo o que es como Cristo. Por eso ellos tienen todos sus santos que ellos se creían otro Cristo. Se cuenta de San Francisco de Asís que él se creía otro Cristo, que se fue a la montaña y estuvo no sé cuántos días ayunando y cuando volvió con las marcas de Cristo. Dice, ¿qué es eso? Eso es idolatría. Creerse otro Cristo, tener las marcas de Cristo. Eso es doctrina de demonios eso. Creerse otro Cristo es doctrina de demonios. Entonces creer que Pedro tiene los atributos de Dios para ser la cabeza de la iglesia, eso es precisamente la idolatría. Primeramente porque Pedro es una criatura. Para ser la cabeza de la iglesia, ese atributo solamente lo puede tener Cristo, porque Él es eterno. Él dio la vida por la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Cristo. Entonces, ese atributo se lo dan a Pedro. Y en segundo término, los atributos del Espíritu Santo, porque el sucesor de Cristo es el Espíritu Santo, lo dijo el mismo Señor allí en Juan 14, que le iba a enviar otro como Él. Él dice, no, les voy a dejar a Pedro como líder, ¿no es cierto? Entonces ustedes los va a guiar Pedro. Pedro va a ser el líder de ustedes, nada que ver, nada que ver. Por eso me da hasta pena este señor Alarcón, no le da la cabeza que... No puede avanzar, no avanza, está ahí, en su idolatría, en su necedad, en su oscuridad. Es como la cabra que se quiere ir al fuego, y quiere ir al fuego. Son necios, la cabra es un animal necio, los burros son necios, se empacan, y se quedan en su necedad y en su oscuridad. Entonces, es algo tan sencillo a la luz de las Escrituras, porque lo que él interpreta su falso magisterio y él mismo a la vez, lo hacen desde la oscuridad, porque al no tener el Espíritu Santo, ellos dicen que no son salvos. Por supuesto, no son salvos porque no tienen el Espíritu Santo y nunca lo van a tener si no creen en Jesucristo. La única manera de tener el Espíritu Santo es creer en Jesucristo, y Jesucristo vino para iluminarnos y entender la doctrina. No viene el Espíritu Santo para que nosotros podamos dictar doctrina o inventarnos dogmas como hacen los católicos. Ellos trabajan en la oscuridad, ya dijimos. Cuando se prende la luz, viene la Escritura, viene la palabra de Dios, viene la iluminación del Espíritu Santo, quedan totalmente expuestos estos señores. Quedan desnudos de que su trabajo está todo mal hecho. Ya lo dijimos. Si una persona trabaja en la oscuridad, puede trabajar 3, 4 días, y dice, ya hice el trabajo. Uno cuando va y trabaja con la luz apagada, esa persona trabaja con la luz apagada. Uno cuando va y prende la luz, es un desastre eso, un verdadero desastre. Y es lo que pasa aquí, cuando uno pone las Escrituras sobre estos trabajos que ellos hicieron, estas eisegesis, estas malas interpretaciones, esta interpretación privada que hace el magisterio romano, porque se aparta, se divorcia del magisterio que son los apóstoles y Pablo, asistidos por el Espíritu Santo. Ese es el magisterio. Si había una asistencia era a los apóstoles, no a la iglesia. La iglesia recibe luz para poder entender lo que el Espíritu Santo les asistió a los apóstoles, y ellos, inspirados por el mismo Espíritu, pudieron escribir y pudieron hablar. Por supuesto, mientras estaban los apóstoles vivos existía una tradición oral, una transmisión de dicción, una transmisión de palabras, de instrucción, una tradición, una enseñanza, etcétera, una doctrina. Entonces este señor dice, el título llama la atención, nadie lo puede refutar, está como el toro. Un verdadero desastre lo que dice, nadie me puede refutar en el mundo. A mí me da tanta risa. Entonces, Pedro, cabeza de la iglesia. ¿Dónde dice la Biblia que Pedro es la cabeza de la iglesia? ¿Dónde dice? En la mente de ellos, en la cabeza de ellos está esa locura. Porque eso es, por eso se dejó notar las imágenes. Ellos ven, está bien, dice Cristo es la cabeza. Sí, la Biblia dice que Cristo, pero no es la única cabeza, y esa es la doctrina del diablo. Decir que hay otro, imaginarse que hay otro. Porque lo que están haciendo es ellos imaginarse que hay otro, pero no hay otro. Pedro está muerto. ¿Cómo va a ser él cabeza de la iglesia si está muerto? La sucesión no existe porque Cristo constituyó y se fue Cristo, no constituyó más.
constituyó a Pablo desde el trono y Pablo fue arrebatado al tercer cielo, allí se le explicó y se le dieron los planos a Pablo de la iglesia. Entonces, vamos a escuchar un poquito más. Por varias razones, varios pasajes bíblicos. Número 1, Mateo capítulo 10, verso 12 en adelante. Mateo 10, verso 12 en adelante. Ahí el Señor dice que el primer punto sería a quién se le dio el primer lugar. Y ya arranca el mal, como toda falsa, como todo falso silogismo, toda falsa doctrina se apoya en algo falso. Toda falsa doctrina se apoya en una premisa falsa, o sea, se apoyan en algo que después dice, sí, y entonces, y se llega a una conclusión, pero eso es falso. ¿Por qué? Porque la primera premisa es falsa. Si ellos dicen que Pedro es el primero, claro, lo dice Mateo, primero Pedro, pero hay que ver qué interpretó Pedro, porque Pedro allí en 5.1 de Pedro dice que él era igual a los ancianos, no es que él era el primero, él era un anciano, era un apóstol, pero también era un anciano. Él nunca se puso primero. Aparte, él lo que hay que ver en lo que respecta a la interpretación, porque esta es una interpretación de su falso magisterio, por supuesto, y que él lo cree. No tiene la capacidad de razonar, no tiene la capacidad de tener criterio propio, y se toma por eso el ciego, como está ciego, se tiene que apoyar en otra persona, y tienen que leer escritos, libros de hombres. ¿Para qué? Para guiarse. Entonces se apegan, su palabra, una de sus palabras preferidas es que abrazan. Claro, abrazan, ¿por qué abrazan? Abrazan el pensamiento de sus padres de la iglesia, de sus padres de la mentira, de sus padres del infierno, de sus concilios. ¿Por qué abrazan todo eso? Porque están ciegos. Están ciegos. Si tenemos que abrazar algo, es al ministerio apostólico, lo que el Espíritu Santo asistió a los apóstoles. Eso sí, abrazar, apegarnos, creer y seguir y estar en unidad con ellos. No con algo que está afuera. Como ya dijimos, si usted quiere estudiar arquitectura, tiene que ir a la facultad, a la universidad, estudiar con maestros que enseñen arquitectura. No va a ir con el kiosquero de acá a la vuelta para que le enseñe arquitectura, no le va a enseñar arquitectura. Y este hombre es así, va a estudiar con el kiosquero de la vuelta. No, está con maestro falso y con una premisa falsa, diciendo que Pedro fue puesto primero. Ni Pedro mismo se pone primero, como dijimos. Ya Pedro mismo dice que él era igual a los ancianos, porque así es la iglesia de Jesucristo. Si nosotros lo tuviéramos a Pedro entre nosotros, Pedro sería el primero que pone la pava para hacer babate, o pone la cafetera para darle café a los hermanos. Porque esa es la iglesia, no hay jerarquías en la iglesia, a pesar de que él es Pedro. Y cuando él habla la palabra de Dios en su época cuando estaba vivo. Pero si lo tuviéramos hoy a Pedro, Pedro sería, como él decía, yo soy un anciano, no soy ni primero. ¿Por qué ellos atacan tanto Tercera de Juan? Porque en Tercera de Juan se refuta el primado, se refuta el primado. Lo destruye el primado. O sea, ocupar los primeros lugares. Lo destruye, lo desmenuza. Por eso ellos contraponen y ponen la carta de Clemente, que no lo conocen ni en el barrio lo conocen a Clemente. Ese Clemente se lo inventaron ellos. Y si existió y dio esa doctrina, es doctrina de demonios. Decir que existe un papado cuando Cristo nunca dejó un papado. Ni Pablo habló de un papado. Porque acá tenemos que ver qué interpretó Jesús, qué interpretó Pedro, qué interpretó Pablo. No lo que interpretaron estos demonios, estos herejes que decían que existía un papado, que Jesús estaba preocupado por el papado. Usted observe que dice que la carta de Clemente dice que los discípulos le contaron que Jesús estaba preocupado por el papado. Usted observe la locura de esta gente. Por eso ellos se apoyan en la historia. ¿Por qué se apoyan en la historia? Porque en la historia no está el Cristo de las Escrituras. En la historia está un Cristo falso, un Cristo católico. Si vos te vas a la historia, vas a encontrar el Cristo católico, por supuesto. Muchos dicen, me dice católico leyendo a los padres de la mentira. Claro, si creas la mentira, por supuesto, vas a ser católico. Pero si vas a las Escrituras, no lo vas a encontrar nunca el Cristo católico.
Entonces, ese es el punto del primado. O sea, primado es querer estar en el primer lugar. Y eso no existe en las Escrituras, no existe en el reino de Dios. Por eso leímos aquí que, bueno, el primado, cada punto que toca este señor nos llevaría un video. Pero tenemos que dejar bien en claro que Jesús nunca dejó un papa ni vino a dar lugar, ese es el punto. O sea, Mateo dice primero Pedro, y se quedan con eso. Jesús, el escritor lo pone primero Pedro, en el sentido de un orden, digamos, ¿cómo se puede decir? Yo, cuando iba a la escuela, no soy muy alto y siempre era el primero o el segundo en la escuela, ¿no? Pero por lo general era segundo, pero siempre me destaqué por ser, digamos así, vivaracho, inquieto, pero siempre había uno más vivaracho que yo, digamos, uno más peticito, porque el pequeño, digamos, el que está primero en la fila, estamos hablando de la escuela, que nosotros nos ponemos en fila, y se pone el más pequeño, el más alto, y termina la fila con el más alto de todos. Entonces, es una cuestión de carácter, digamos, se puede decir de alguna manera, de movimiento, de que el más que se destacaba en el grupo, digamos, Pedro tenía sus cosas positivas y sus cosas negativas, digamos, como cualquier persona que se destaca en un grupo, porque no se puede negar que Pedro no se destacaba, Pedro se destacaba, ¿por qué? Pero el punto es, primero Pedro, ¿pero por qué? Porque era el que más se destacaba, el que más sobresalía, en el sentido de que era el más revoltoso. Por eso estoy poniendo el ejemplo de el niño, el más pequeño, el de adelante, siempre era el más revoltoso, porque era como el consentido, dice, él es así revoltoso, era el que armaba los partidos de fútbol, el que era un campeón en figurita y estaba ahí, venía, y entonces era el primero, digamos, el más pequeño, siempre el más pequeño era como, por lo general, el más revoltoso. Era muy raro ver al más pequeño como estudioso, como el más aplicado. No, el más pequeño siempre era el más terrible, digamos. El que siempre se destacaba. Si la maestra o el maestro o el profesor tenía que destacar a alguien, era el pequeño, al chiquitín, que siempre levantaba la mano. Si se equivocaba, se equivocaba. Si no se equivocaba, no se equivocaba. Entonces son las características de una persona que se destaca en un grupo. Eso quiere decir, no quiere decir que tiene más autoridad. Eran todos, usted es un alumnado, los discípulos eran un alumnado, y Pedro se destacaba por ser revoltoso, por eso le puse primero Pedro, o sea que si el escritor tenía que poner a alguien como en los discípulos, ¿a quién ponía? Al que más se destacaba. O sea, siempre nos queda la figura, yo recuerdo en todos los cursos que iba en la escuela, cuando uno recuerda esos cursos, siempre recuerda al pequeño, el revoltoso, ¿no? El que tira avioncito, el que no le preocupa mucho que la maestra lo rete. Era como el terrible, digamos, el que no le importaba equivocarse cuando levantaba la mano y la maestra preguntaba algo. Era realmente un verdadero personaje. Entonces se lo ve desde este ángulo a Pedro, no como el que tiene más autoridad. ¿Por qué? Porque ni Jesús lo pone primero, ni Pablo lo pone primero, ni Juan. Porque Juan, allí en tercera de Juan, que se dice que la escribió Juan, ataca el primado. Juan nunca dijo que Pedro era papa, Pablo nunca dijo que Pedro era papa, Jesús nunca dijo que Pedro era papa. Entonces tenemos que ir a la interpretación de ellos. No a nuestra interpretación, ni a la interpretación de un magisterio falso como el del señor Alarcón, ni como lo que dice el señor Alarcón, Atariza, que escribió un libro sobre el papá. Usted sabe la ridiculez que es eso, la locura que es eso. Eso está probando la nefritez de la persona, lo corto, lo ciego que está la persona. Escribir un libro del papá es la ridiculez más grande que puede haber. Podrá vender muchos libros porque las estadísticas, estaba escuchando anoche que las estadísticas, si usted dice una mentira, dice que, no tengo los números exactos, pero es la proporción. Si usted dice una mentira, está hablando por internet, 100 personas lo van a escuchar. Estaba hablando, es una cifra. Pero si usted dice una verdad, lo va a escuchar una sola persona, decía, o 10 personas como mucho. Y esa es la diferencia entre decir la verdad y decir la mentira. Por eso estos señores tienen tanto éxito. Usted dice cualquier disparate y tiene millones de vistas.
pero dice la verdad y no lo escucha nadie, como pasaba con los profetas hablaban y el pueblo lo apedreaba en vez de escucharlo. Y es lo que pasa con esto. Entonces, queremos decir que ellos se imaginan en su locura, en su idolatría, que Pedro era el primero. Pedro era el más pequeño del grupo, el más revoltoso. Yo lo veo así. ¿Por qué? Porque Jesús no lo pone. Si Jesús lo hubiera puesto primero, Pablo lo hubiera puesto primero, Juan lo hubiera puesto primero, a Pedro como líder de la iglesia, sí, uno da que pesa así. Realmente Mateo escribió en ese sentido, que Pedro es el primero, el que tiene más autoridad, el papa de la iglesia, está bien. Pero si ni Jesús, ni Pablo, ni Juan dicen que Pedro es el papa, ¿qué quiere decir? Que es algo de un orden nomás, de cuestión de fila nomás. El que primero, segundo, tercero, cuarto, claro. Nosotros cuando hacíamos la fila en la escuela había uno primero, otro segundo, otro tercero, cuarto, hasta llegaba al último, al 20, si es que había. No quiere decir que el primero tenía más autoridad que el número 20. Capaz que el 20 era el más inteligente. No quiere decir nada de eso. ¿Por qué? Porque los papeles dicen otra cosa. Quizá el número que estaba primero terminó como almacenero y el que está último terminó como abogado. No quiere decir que porque esté adelante en la fila sea el que tiene más autoridad o el más grande. Y eso es lo que dicen ellos, que Pedro era el más grande. Entonces, bueno, si tocamos cada punto, creo que tiene 4 o 5 puntos, nos va a llevar 5 horas, así que vamos a escuchar un poquito más. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Pedro recibe el título de ser el primero. Él dice, Pedro lleva el título de ser el primero, pero como dijimos, un primero, pero no como autoridad, no como papa, sino porque se destacaba en un grupo, no porque tenía... Una persona que se destaca en un grupo no quiere decir que es el que tiene más autoridad. Entonces vamos a ir avanzando un poquito más, si no. Primero se refiere a una cuestión de importancia. De importancia, dice. El primero se refiere a algo de importancia. O sea, él va trabajando a su audiencia, le va lavando la cabeza, le va lavando el cerebro, le está diciendo, como dijimos, lo de la sola escritura. Él ve la sola escritura, él ve que la escritura es palabra de Dios, yo también veo que la escritura es palabra de Dios. Los dos estamos viendo que la escritura es palabra de Dios. Ok, listo. Pero él dice, él agrega, es Cierro el Arcón. Pero no es la única autoridad, no es la única máxima autoridad. Hay otra autoridad o hay otras autoridades. Y uno dice, ¿dónde está? Él dice, me tenés que demostrar que la escritura es palabra de Dios. La escritura es palabra de Dios. El que tiene que demostrar es él, que hay otra palabra de Dios. Es como lo dijimos en el ejemplo, ahí viene Juan, viene una persona hacia nosotros. Los dos estamos viendo que viene Juan, pero Juan viene solo. Juan viene solo. Y él dice, no, Juan no viene solo, Juan viene con Pedro. Pero yo digo, no, Juan viene solo. ¿De dónde sacaste que Juan viene con Pedro? Sí, ahí viene Pedro, ahí viene caminando con Juan, pero nadie lo ve. ¿Qué significa eso? Es lo que el Señor le dijo, no te harás imagen. No te inventará otros Juanes, digamos, se puede decir, otros Cristos, otras escrituras. Porque hay otras escrituras. El punto es que no tienen los mismos atributos. Es lo que pasó con Cristo y Satanás en los cielos. Está Cristo. Y hay otro ángel, un querubín protector. Allí, en los cielos. Dice que era el sello de la perfección. Yo dice, qué magnífico. Y qué parecido a Cristo, que son este querubín, Luzbel, qué parecido a Cristo que es, ¿no? Y él, en su idolatría, se lo creyó. Porque hay que decir que eran parecidos pero no tenían los mismos atributos. Te agarra la Biblia, agarra el catecismo, cualquier de estas cosas, y va a decir que parecido, pero no tienen los mismos atributos. Lo mismo que ellos dicen que las cartas de sus padres del infierno, que escribían, muy parecido a lo que escribía Pablo, a lo que escribía Juan, cómo saludaban, las salutaciones que hacían, parecía el amor que tenían, como un amor apostólico, cuidando del rebaño.
El punto que no fueron ordenados, Cristo no los conoce, no fueron asistidos por el Espíritu Santo, no están dentro del grupo de los 12 apóstoles más Pablo, no fueron asistidos por el Espíritu Santo para dejar algo escrito, una inspiración, no son inspirados. Pero eso, ¿qué pasa? O sea que son falsos, son falsos. Yo me puedo parecer mucho a un policía, caminar como un policía, comprarme la ropa de un policía y andar pero no soy policía. Esta gente, por eso el mismo Pablo decía que los ministros de Satanás se disfrazan como apóstoles de Cristo. Uno lo veía y dice, son apóstoles. El punto que no tenían los atributos de los apóstoles habían visto a Cristo, habían sido ordenados por Cristo. Cristo los nombró, los ordenó, les dijo a ellos, a los apóstoles, el que los oye a ustedes a mí me oye, les dio toda la autoridad. Es como un policía. Yo puedo parecer un policía, caminar como un policía, vestirme como un policía, tener un arma de policía, sin embargo no soy policía. Porque el verdadero policía tiene otros atributos. Ha estudiado. Yo puedo hacer también un curso privado. Eso es lo que hace esta gente, hacer cursos privados fuera de los apóstoles. Yo puedo hacer un curso privado de policía, etc. Pero no soy policía, nunca voy a ser policía, a menos que vaya por los carriles correctos. Y eso de los carriles correctos no se puede dar más, porque los 12 apóstoles estuvieron con Cristo, Pablo fue ordenado apóstol y eso no ocurre más. ¿Qué quiere decir? Que no hay más apóstoles. No hay más hombres inspirados, ordenados y que estuvieron con Cristo. El punto es haber estado con Cristo y ser ordenado por Cristo. El punto es la autoridad que le dio Cristo a los apóstoles para que dicten doctrina, lo cual no tienen ellos. Al no tener, son falsos. ¿Por qué? Porque no estuvieron en el lugar. ¿Cómo van a decir cómo es Cristo si nunca lo vieron a Cristo? Ni fueron ordenados por Cristo, ni Cristo nunca los nombró, Cristo nunca estuvo con ellos. Aparte son gentiles. Los gentiles nunca vieron a Cristo. Los judíos son los que vieron a Cristo. El pueblo judío, el pueblo de Dios. El pueblo judío, el pueblo escogido por Dios. Ellos sí. Por eso Jesús mismo le dijo a la samaritana. Bien dicen ustedes, la salvación viene de los judíos. Entonces, la salvación, ¿dónde dice que la salvación viene de Roma? O que Dios le dio el permiso para que Roma junte la Biblia. No, eso vive en la locura idolátrica de ellos, nada más. Autoridad, y no simplemente una numeración, una secuencia. O sea que él dice, eso es lo que tiene autoridad y él mismo lo está diciendo. Él mismo lo está diciendo. No es una numeralidad ni algo secuente o consecuente, algo concatenado, no. Estamos diciendo que el escritor dijo, él veía a los 12 apóstoles y en su mente se le venía la imagen de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era el que se destacaba en el grupo. Por eso le digo, yo cuando recuerdo mis cursos, cuando era niño, joven, adolescente, siempre recuerdo de cada curso el más revoltoso, el que se destacaba, el que siempre levantaba la mano, el que siempre respondía, el que siempre tenía algo para hacer, era el hiperactivo, digamos. Si nosotros podemos ver desde ese punto, que es lo que está diciendo Mateo, que él dice, Cristo escogió a 12 apóstoles y lo primero que se le viene a la mente es Pedro, porque es el que se destacaba en el grupo. Si a mí me dicen, en el tercer año, decime tus compañeros, y yo el primero que voy a poner al que más se destacaba, a mi compañero. Yo tenía un compañero que era así, un tipo Pedro. Entonces me dice, imagínate lo que era tercer año. Y yo me acuerdo de él, es la imagen de él. Después siguen todos los demás. Porque él era siempre el que levantaba la mano, siempre el que tenía la respuesta. Estaba en todo. Y yo recuerdo, si yo tengo que poner, le pondría primero y el nombre de mi compañero. Y eso es lo que le pasó a Mateo. No era una cuestión de autoridad ni que Pedro tenía más autoridad, porque era un alumnado. Los 12 apóstoles eran un alumnado. Y en un alumnado no hay jerarquía. Usted, si fue a la escuela,
o a la secundaria o a la facultad, a la universidad, usted ve que los alumnos son todos iguales para el profesor. Entonces, cuando habla de alumnado, de discípulo, de aprendices de Cristo, habla de una igualdad. No hay, porque Cristo nunca lo puso a Pedro primero, aun cuando, como leímos el pasaje allí de Mateo 20, que vino la madre de Juan y de Santiago, creo, y le dijo, le pidió tengo una petición, y Jesús le dijo, está bien, te escucho. Y le dijo, cuando vengas en tu reino quiero que pongas a mis dos hijos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y él le dijo, no es mío darlo. Lo dice aquí en el versículo 23. No es mío darlo. Ahí se destruye el papado, se destruye el primado, se destruye el catolicismo romano con solamente 4 palabras. No es mío. Cristo está hablando, no es mío darlo. Listo, se terminó el catolicismo romano. ¿Quién lo dijo? Cristo. Y eso lo escuchó Juan. Por eso en la tercera carta de Juan habla del primado, de Diótrefes, que se erigía como papa, que se quería los primeros lugares. Y eso no existe en la iglesia de Jesucristo. Y Juan lo aprendió en carne propia, de tal manera que discutía con sus mismos compañeros, con los mismos apóstoles, discutían con respecto a esta temática. ¿Pero qué hiciste, Juan? ¿Qué hiciste, Santiago? ¿Qué pasa, señora? ¿Qué es todo esto? ¿Qué quiere que Cristo ponga uno a la derecha y otro a la izquierda? ¿Qué locura es esta? Y discutían, y se armó una discusión. Y Jesús dijo, yo no vine a dar lugar a nadie, así que no se maten discutiendo porque no hay jerarquías en la iglesia. Lo dijo Cristo. Entonces, señor Ariza tiene que agarrar su librito. No sirve eso, no sirve. ¿Por qué? Porque Cristo mismo dijo que no sirve. Usted imagínese si el señor Ariza le da el libro del papado a Cristo. Cristo lo va a mirar. ¿Sabe qué va a hacer con el libro, no? Lo va a tirar a la basura. Porque eso dice, señor Ariza, ¿de dónde sacó usted esto? ¿De dónde sacó usted esta locura? ¿Y dónde no sabría dónde meterse, señor Ariza? Pero como son incrédulos, son ateos. El mismo señor Ariza ha dicho, él mismo, en su propia palabra, él dijo que era ateo, que él estuvo en una posición de ateo, lo mismo que dice el señor Alarcón. Yo me pongo la camiseta de ateo y destruyo el protestantismo, lo ha dicho el señor Alarcón. Ellos son ateos, son gente que no tienen el espíritu. Gente que ataca el cristianismo, porque si ellos fueran cristianos no atacarían al cristianismo ni a la escritura. Nunca, un verdadero cristiano jamás se atrevería a atacar y decir que en la escritura hay más palabra de Dios aparte de la Biblia. Ningún cristiano se atrevería a decir eso, esa locura, sería una blasfemia. Pero como ellos no son cristianos, atacan la escritura. ¿Por qué? Porque no son cristianos. ¿Por qué? Porque si fuese simplemente una numeración, una secuencia, el orden del primero variaría, pero vemos de que en las listas de los apóstoles siempre Pedro es el primero y Judas... Dice que siempre Pedro es el primero, dice que no varía. Pero como ya dijimos, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es biográfico, no es doctrinal. Es la biografía histórica, teológica, doctrinal, en el sentido que la iglesia puede tomar cosas de los evangelios, pero más que todo es la vida de Jesús, la vida de los apóstoles, la biografía de Cristo, de su encarnación, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos. Es palabra de Dios, por supuesto, cada coma, cada palabra, cada letra es palabra de Dios, pero es un libro, o son libros, o son escritos biográficos. No, porque Cristo no habló a la iglesia. Cristo no habló a la iglesia. Cristo habló a sus apóstoles. A ellos les dio los mandamientos, a los apóstoles, no a la iglesia. La iglesia es consecuencia de lo que recibieron los apóstoles. Más después, cuando Cristo ascendió a los cielos, vino el Espíritu Santo para asistirlos y guiarlos e inspirarlos con respecto a las Escrituras y a la doctrina que ellos tenían que enseñar. Entonces, vamos a escuchar un poquito más. Es el último. Y en el medio, algunas veces se intercambian los nombres. Por ende,
Evidentemente la intención de la Escritura, al llamar a Pedro como el primero, se refiere a... Claro, el primero en los evangelios, como dijimos, el primero, porque es algo biográfico. No apunta a ser doctrinal, porque la parte doctrinal la tiene Pablo. A Pablo se le dio los planos de cómo es este asunto de la doctrina en la iglesia. A Pablo, ni siquiera a Pedro. Si hubiera sido Pedro, ¿por qué Pedro no fue al tercer cielo si él era el primero? Porque eso lo llevó a Pablo. Si Pedro era el primero, por eso no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, ¿a quién se le dio el plano de la iglesia? Como dice en 3:10 de Primera de Corintios, a Pablo. Porque dice, yo como perito arquitecto, como el jefe de la obra, ¿a quién Cristo puso como jefe de la obra? A Pablo, no a Pedro. El mismo Pedro dice que, bueno, hay escritos de Pablo que son difíciles de entender. Es como que cualquiera de nosotros viene el arquitecto y nos muestra el plano y nos explica algunas cosas el arquitecto. Y menos de la mitad de las cosas voy a entender lo que me dijo. Este caño va por acá, la electricidad, porque el tablero, etcétera. Y yo, bueno, sí, le digo todo que sí, pero es como cuando Pablo le hablaba a Pedro. Pedro le diría muchas cosas que sí, pero no entendía muchas cosas. Por eso él mismo dice, hay cosas difíciles de entender. O sea, dice que estuvo, creo, 15 días Pablo con Pedro, y en esas conversaciones Pedro estaría, pero le saldría humo por la cabeza. Las cosas que le hablaba a Pablo. Porque es como le digo, es lo mismo que nos hable un arquitecto y nos explique el plano de una obra. Algunas cosas vamos a entender, pero la mayoría de las cosas no las captamos. Porque no fuimos llamados para eso, no estamos preparados para eso, no tenemos esos estudios. Aunque Pedro, por supuesto, caminó 3 años con el Señor, pero al que se le dio los planos era Pablo. Entonces, Pedro no es el primero, ni es papa, ni es nada de estas cosas que esta gente inventa, ¿no? Entonces, vamos a escuchar un poquito más. Importancia, está bien, a la autoridad. Número 1. Él dice en importancia, no es en importancia. Si fuera en importancia, lo hubiera dicho Cristo. Si fuera en importancia, lo hubiera dicho Pablo. Si fuera tan importante el Papa, lo hubiera dicho Juan. Al contrario, Juan atacó eso, esa postura, esa doctrina del primado, en 3 Juan 3:9 y 10. Él atacó esa falsa doctrina, la del primado. ¿Cómo va a ser un primer lugar en importancia? No es una secuencia, nada más, es algo biográfico. Bueno, yo vi primero, es como le preguntan a alguien, ¿qué viste? Y no, yo vi a Juancito, a Pedrito, a Sultanito, a Menganito, pero ¿por qué pone a uno primero, otro segundo, otro tercero, otro cuarto? Porque los vio primero, los vio, justo salió uno primero antes que el otro, etcétera. Pero no es una cuestión que uno tiene más autoridad que el otro. Es algo que está relatando Mateo, que están relatando los evangelistas, es algo que ellos vieron. Y bueno, lo vieron a Pedro, porque Pedro era el que más se destacaba. Primero Pedro, segundo, porque el primero que vio es Andrés a Cristo. Y le dijo, encima Andrés le dijo, está el Mesías entre nosotros. ¿A quién se le reveló primero? A Andrés, a Juan el Bautista, a una María mismo, a Elizabeth, al profeta allí en el templo, a Ana, la profetisa, a muchas personas, a los pastores allí en el campo, en el pesebre, a los reyes del oriente. A muchos se les reveló primero el Mesías. Y ellos dicen que Pedro todo primero. Pues esta gente no está bien. Número 2. Pedro en la Biblia recibe el encargo por parte de Jesús de ser aquel que confirma a los hermanos. Dice, le dijo también... Esto está en Lucas, no dice el versículo, pero está en Lucas 22:32. Dice, bueno, 31, después de la cena, después que ellos que tienen la discusión, está la cena, después ellos salen y discuten por los primeros lugares, por el papado, precisamente, porque Cristo mismo lo dice acá.
Dice, hasta también hubo entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, o el primero, o ser el Papa, después que Cristo se vaya. O sea, eso sale de la mente carnal del hombre, el querer ser más, o querer liderar, o creerse otro Cristo, porque el punto que ellos tenían, el problema que tenían todos los seres humanos, querer ser otro Cristo. El ser humano tiene el problema de la idolatría. O sea, lo vieron a Cristo liderar y dicen, ay, yo también puedo, esto es pan comido para mí. Y nada que ver, por supuesto. Es lo mismo que pensó Satanás. Ser como Cristo es pan comido, dijo. Dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son sobre ellas tienen la autoridad y son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, mas no así vosotros. Otras 4 palabras que destruyen el papado. No así vosotros. O sea, entre ustedes no va a haber papas, entre ustedes no va a haber un mayor. Y no lo ve esta gente. Yo a veces escucho a señor Arizo, señor Alcor, Prasencia, toda esta gente, hablan de papas. Yo, ¿pero qué no lee la Biblia esta gente? ¿Qué leen? Claro, tan ciego uno, ¿qué le puede exigir a esta gente? ¿No? Entonces dice, no así vosotros. Dice que en las naciones hay gobernadores y hay jerarquías, está diciendo el Señor. Si ellos dicen que tiene jerarquía, porque no es la iglesia de Cristo. El catolicismo romano no es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque hay jerarquías. Usted va a la iglesia de Cristo, hablando escrituralmente, por supuesto, y va y le dice, pastor, por favor, me lustra los zapatos. Y el pastor se agacha y se lo lustra. Porque no hay jerarquía en la iglesia. Por supuesto que hay un respeto, y por lo general no vamos a hacer eso. Por un respeto a la persona, a la investidura que tiene como predicador de la palabra, como maestro, pastor, evangelista. Pero si nosotros nos atreviéramos a hacer eso, él lo haría. ¿Por qué? Porque sabe que es igual a mí, o a cualquier hermano. O cualquier hermano me pudiera pedir a mí, me se va a unos mates, y yo no le voy a decir, no, yo soy predicador de la palabra, yo predico en YouTube. Jamás, al contrario. Muy pocos saben. Y, ¿por qué a Cristo lo tuvieron que entregar? Porque él tenía ese espíritu, el espíritu de Dios, en el sentido de que él era una persona sumamente humilde. Sumamente humilde, por eso lo tuvieron que entregar, porque nadie sabía, él se metía entre los 12 apóstoles y le costaba ver quién era el líder de ese grupo, siendo que era Jesús. Entonces, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Listo, no hay jerarquías en la iglesia, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Y los católicos dicen que hay jerarquía, ustedes saben la locura. Pedro como cabeza y hay jerarquía. Ustedes saben que esta gente, si uno le revisa dentro de esa cabecita no hay nada. El Papa le chupó el cerebro. O sea, la misma religión, la misma maquinaria diabólica de Roma, le absorbió el cerebro y no tienen criterio propio. Si quisieran tener criterio propio, tienen que dejar de ser católicos y tienen que ir a cargar bolsas al puerto. Entonces, ¿qué? Como dijimos, uno dice una mentira y lo escuchan 100 personas, según las estadísticas y las estudios. Pero uno dice una verdad y lo escucha uno, con suerte. Eso es así. Por eso ellos tienen tanto éxito con respecto a la propagación de sus mentiras. Porque el hombre está más propenso a escuchar mentiras, a recibir mentiras como verdades, porque no están preparados, porque ellos quieren quitar la escritura, porque en la escritura está la verdad, está el Dios verdadero. Si una persona que lee la Biblia nunca sería católica, porque en la Biblia no encuentra el catolicismo. El Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿A quién? A los apóstoles. Satanás había pedido zarandear a los apóstoles como... Dice a los apóstoles. A ver. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
pero yo he rogado por ti. O sea, Satanás había pedido a los apóstoles para zarandearlos. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Jesús ya le estaba profetizando que Pedro se iba a apartar. Pedro era un apartado. Le cuesta creer a los católicos y discuten. Una vez este comentario en un video también se ponían a discutir que Pedro nunca se apartó, etcétera. Y dice, acá está en la Biblia, está clarito. Lo dice el mismo Señor Jesucristo, una vez vuelto. Si dice vuelto es porque se fue. Entonces, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Cuando dice, ellos lo toman, la mente idolátrica es así. O sea, tuerce y distorsiona. Y dice que a Pedro le dijo eso porque Pedro era el más importante. Al contrario, Pedro era el más débil. Por eso tuvo que rogar por Pedro. ¿Por qué no rogó por los otros? Porque eran fuertes. Tenían una mente fuerte. Tenían más fuerte por lo menos que la de Pedro. Porque cuando tuvieron que salir corriendo, cuando vinieron a arrestar a Cristo, ahí sí Pedro salió primero. Pero primero salió corriendo, digamos. No es para desmerecer la imagen del apóstol, ¿no? Pero esto es para decir que ellos vieron otra cosa. O sea, ellos ven otra cosa. El idólatra ve otra cosa. Por eso se le dijo, no te harás imagen. No te harás imagen. Tenés que ir a las escrituras a ver qué dicen las escrituras. Porque ellos se hacen imágenes en la cabeza. De que Pedro era el primero. Y Pedro era uno más. Es un grandísimo apóstol. Pero no es lo que dicen que es los católicos. Ellos mismos dicen que la cabeza, ¿cómo hace la cabeza si está muerto? Una locura. A trigo. Y fíjate lo que dice Jesús. Le dice, pero yo he rogado por ti, no por el resto de los apóstoles. Claro, lo he rogado por ti, dice. ¿Por qué le dijo por ti? Porque Pedro era el más débil. ¿Por qué no rogó por los otros? Porque los otros, digamos, se la aguantaban solo, digamos. Pero Pedro era Simón. Iba y venía, subía y bajaba. Ese era Pedro. Una persona sumamente emocional, una persona inestable, una persona que no comprendía las profecías, porque todavía no había venido la asistencia del Espíritu Santo. Aún antes de Pentecostés cometió el error de elegir a Matías como sucesor de Judas. O sea, Pedro a veces era bastante que iba para acá y para allá. Por eso Cristo le dijo, te llamarás Pedro, o sea, roca. O sea, que le estaba diciendo con ese nombre que sea una persona estable. O sea, el mismo nombre a él lo llamaba a ser estable. No es porque él era roca. Pedro no era roca. A mí me pueden poner Messi, me pueden decir Maradona, lo que sea, que yo no soy. Me pueden decir. Había muchos, cuando éramos chicos, había muchos niños que le decíamos por el nombre de algún gran futbolista. Yo era derecho, jugaba de 10, y me decían zurdo en muchos lugares, porque tenía las características de un zurdo, pero era derecho. A uno... le pueden decir Maradona, ahí viene Maradona o el Maradonita. Y no, les pueden poner, o León. Usted le pone un hijo León y porque no le pone León, le va a hacer un león el chico. Es un sobrenombre para darle un llamado, porque en este caso Pedro, para que sea piedra Pedro. Y ese sobrenombre le sirvió a él para ser una piedra. Porque Pedro era una persona que le llamó la atención Cristo mismo le dijo a Satanás. Usted imagínese si viene su pastor y le dice, vos sos Satanás, apártate de mí, Satanás, ¿qué estás diciendo? Usted no va más a esa congregación, o cualquier persona, un compañero de trabajo, salí de acá, Satanás. En cualquier ámbito de la vida, que a uno lo llamen Satanás es para mucho gusto, no te veo más, no quiero hablar más con vos. Pero Pedro era precisamente eso, una piedra. Usted a una piedra le dice Satanás y la piedra sigue ahí. Usted va al otro día y la piedra está ahí. Ese era Pedro. Por eso era piedra. No es porque era la roca inconmovible, probada, la piedra angular. No, nada que ver. Eso está en la imaginación de ellos. De que Pedro era la piedra angular, que la iglesia se podía apoyar en él, etcétera. Todas las locuras de la idolatría.
Pero precisamente con ese sobrenombre fue forjando su carácter, Pedro, porque encima pasó muchas vergüenzas. Cuando Cristo estaba siendo juzgado, una criada lo increpó allí, lo encaró a Pedro, y Pedro se acobardó todo y empezó a maldecir y maldijo, y dijo: no conozco a ese señor, no sé quién es, por Cristo. Y fue avergonzado por una criada, siendo que él era un apóstol, un grandísimo apóstol. Y fue avergonzado muchas veces. Imagínense, delante de los apóstoles, que Jesús, el Hijo del Dios viviente, la roca que él le había dicho hace unos segundos atrás, ahora le dice: apártate de mí, Satanás. Delante de los apóstoles, delante de sus compañeros. Ellos dicen que Jesús lo puso a Pedro delante de los apóstoles como el líder, allí en Juan 15, 21. Le dijo a Satanás. Ya vamos a tocar ese punto. Entonces, Pablo también lo increpó allí en Antioquía, delante de todos, dice. Pedro pasó muchas vergüenzas, por eso se le llamó Pedro, la piedra. Pero no es la piedra angular, no es Cristo, es la piedra. ¿Por qué? Porque era como hablarle a una piedra. Pedro tenía la gran capacidad de aprender. Yo que hay personas así, hay personas que las retan y le dicen de todo y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Son personas como perseverantes, digamos. Es como una piedra que usted la ve hoy, pasa el otro día hasta la piedra, pasa el otro día hasta la piedra, pasa dentro de 10 años y la piedra está ahí todavía. Ese era Pedro, por eso Jesús le dijo: te llamarás Pedro, desde ahora te llamarás Pedro. La piedra, la que no se mueve, por más que le digan lo que le diga, porque ese era el carácter que Cristo necesitaba de Pedro. Fue como una motivación, ¿no? Es como un técnico de fútbol agarra a un niño que anda ahí y le dice: yo quiero que vos seas mi Messi en mi equipo, le dice el técnico al niño. Y el niño se enciende. Y cuando agarra la pelota se cree que es Messi y favorece a todo el equipo. Eso es lo que hizo Cristo con Pedro. Por medio de un sobrenombre le forjó el carácter. No es porque Pedro era una piedra, porque Pedro no era una piedra. Lo mismo dijimos si usted a su niño le pone león, tu niño no es un león. O como a mí me decían zurdo, a mí me podían decir 3 millones de personas zurdos, pero yo era derecho. Tenía características, pero no era zurdo, era derecho. Y lo mismo pasaba con Pedro, por más que a Pedro le digan piedra, repiedra, que nunca va a ser la piedra angular. Son cosas para forjar el carácter, el futuro de una persona. Lo que hizo Cristo con Pedro. Ti. ¿Por quién es ese ti? Pedro, el primero. Para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. ¿Por qué le dijo eso? Porque Pedro era el más débil. ¿Por qué no se lo dijo a los otros? ¿Por qué no rogó por los otros? Porque prácticamente los otros no necesitaban. Porque el que necesitaba era Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era el más débil, de tal manera que dejó el apostolado y se fue a pescar, volvió a la pesca Pedro. Jesús sabía lo débil que era Pedro. Vamos a escuchar un poquito más. No la del resto, la tuya. Y tú, Pedro, el primero, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El único que recibe el encargo de confirmar a los hermanos, al resto de los apóstoles, el que tenía el encargo de confirmar al resto de los apóstoles es el llamado el primero. La piedra, la roca, Pedro. Ahí está. Eso vive solo en su imaginación. ¿Por qué? Él dice que Pedro es la piedra y la roca. Hay una sola piedra según 28:16, allí de Isaías. Hay una roca fundada por el Padre, según Jacob, según Moisés, según David, según los profetas, los salmistas, según Cristo mismo. Yo soy el que soy. Según Pablo, Pedro, Juan, la iglesia primitiva. La roca era Cristo. Ahora él dice que hay otra roca. ¿Dónde vive eso? En su imaginación. Porque esa otra roca, ¿dónde vio que una roca se haga polvo? A menos que haga una bomba atómica, pero por lo general una roca es una roca.
Pero si usted tiene una roca de barro, uno le da un mazazo y se rompe todo. Eso era lo que era Pedro. Algo que no podía sostener. Por eso lo dice allí en Deuteronomio 32, 30. Ellos tienen una roca, pero su roca es de barro, decía. O sea que toda la firmeza del hombre es de barro, donde viene un mazazo y se rompe. Usted no puede construir, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. No podemos construir sobre el barro. Y lo que hace el catolicismo romano es construir sobre el barro, o sea, sobre Pedro. Si ellos construyen sobre Pedro, están construyendo sobre el barro, su casa sobre la arena, como lo dice en 7:26 allí de Mateo. Entonces Pedro no es roca. Si es una roca de barro, como dice en 32:30 allí de Deuteronomio. Nosotros tenemos la roca eterna, pero ellos tienen la roca de tierra, la roca de barro, la roca que se le da un mazazo y se desmenuza. Nosotros tenemos la roca verdadera, la roca eterna, o sea, el Cristo. Ellos tienen una roca de barro, ellos edifican una casa sobre el barro. El día del juicio se van a dar cuenta que su casa se ha desplomado. Su catolicismo no les sirve para nada. ¿Por qué? Porque se afirmaron en el barro. Usted imagínese si usted hace una casa sin cimientos. Va a ser la destrucción. No solamente va a morir usted, sino toda su familia. Ese es el peligro de creer a esta falsa doctrina, que no solamente le afecta a usted, sino a toda su familia. Pasaje número 2. Pasaje número 3. Juan capítulo 21, verso 15 en adelante. ¿Me amas más que esto?, le pregunta Jesús a Pedro. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Al único. Cristo dijo: al único Dios verdadero. Él dice al único apóstol. Dice. Las doctrinas están opuestas. 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, hijo de Jonás: ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. Acá no están todos los apóstoles. A ver si tengo el versículo. Porque no están los 12 apóstoles acá. Ellos dicen que lo dijo frente a todos los apóstoles. Pero hay un versículo que habla que es solamente 7. Había 7 y estaban juntos, dice 21:2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. O sea, 7. Simón Pedro, Tomás, Natanael, Zebedeo, 1, 2, 3, 4, 6. Simón Pedro, Tomás, Natanael, Zebedeo y 2 de sus discípulos. 6 podemos contar acá. O sea, no, sean 6 o cualquier otro número, no estaban los 12 apóstoles. Ellos dicen que delante de los 12 apóstoles lo puso como jefe de los apóstoles. Porque en Antioquía no era el jefe de Pablo. No era el jefe de Pablo. ¿Dónde dice Pablo que Pedro era el jefe de él? Al contrario, Pablo dijo: nada me enseñó Pedro. Todo lo que él me habló yo ya lo sabía. Y todo lo contrario podría decir Pedro. Hay cosas difíciles de entender, hay cosas que jamás las escuché en mi vida. Usted observe lo contrario, que es lo que dice en las Escrituras, lo que dice este señor. El que Jesús le hace este encargo particular es a Pedro, el de pastorear ovejas y corderos. Le dice que Jesús le da un encargo. ¿Por qué le da el encargo? Porque Pedro se había apartado, Jesús mismo se lo había profetizado. Después que seas zarandeado por Satanás y vuelvas, tenés que consolidar a tus hermanos. Porque Jesús ya estaba profetizando que Pedro se iba a apartar, se iba a ir por su... No sé cuánto tiempo fue, pero en esos días
él estuvo pensando solo en la pesca, él dijo, bueno, fue algo lindo, algo lindo entre comillas en el sentido de que tuvo una experiencia, se murió el maestro, bueno, estaría triste, pero él dijo, esto fue una locura nuestra, se apartó Pedro. Una persona apartada se le cruzan un montón de cosas por la cabeza, se lo profetizó Cristo. Entonces, ¿qué es lo que le estaba restaurando? No es que lo estaba poniendo al frente, dice ovejas y corderos. Cuando ellos dicen y analizan, dice, cuando habla de ovejas, habla de los apóstoles, sus compañeros, y cuando habla de cordero, habla de la iglesia. Absolutamente falso. En este sentido de magisterio, los apóstoles no eran ovejas. Los apóstoles eran los maestros, los testigos, los que tenían toda la autoridad de Cristo. Las ovejas es la iglesia. Pero ellos son el magisterio. Los apóstoles son el magisterio, son los profesores, los académicos, los instructores, los que dan la enseñanza, los que dan lo que Dios, la voluntad de Dios. Entonces lo que dice este señor está totalmente fuera de contexto. O sea, todo lo que él habla, el título que pone, Pedro cabeza de la iglesia, nadie lo puede refutar, te risa, ¿no? ¿Por qué no se va al contexto? ¿Qué dice el contexto? Nunca habla de Pedro como papa, ni como primero, ni como nada. Pedro era un gran apóstol, al igual que Pablo, al igual que los demás apóstoles, pero nada más. Jesús mismo, no será así entre vosotros. Y lo dice en 20:23 de Mateo, yo no vine a dar lugares, no es mío daros. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús nunca puso a Pedro en primer lugar. Porque la madre de los hijos de Zebedeo decía que pone un hijo primero, otro hijo segundo, uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Y Jesús le dijo, no, yo no vine a hacer eso. Yo no voy a poner a nadie primero, ni segundo, ni derecha, ni izquierda. No es mío darlo. Eso está en la sola potestad del Padre. ¿Qué quiere decir? Que Cristo en la tierra no dejó a nadie como primero. No dejó a Pedro, no dejó ni a Juan, ni a Santiago, ni a nadie, ni al mismo Pedro. Al contrario, Pedro lo llamó Satanás. Entonces vamos a escuchar un poquito más. No solamente tenemos estos pasajes. Pedro en Mateo capítulo 16, verso 18, recibe por parte de Jesús las llaves del reino. Al único que se le cambia el nombre por el propósito que Dios ha de llevar a cabo a través de su vida, entre los apóstoles, es a Pedro. Y yo te digo que tú... No, le cambia el nombre, ya dijimos por qué, por una cuestión de carácter. No es porque él era especial ni nada por el estilo. Sí, por supuesto. Pedro era Pedro, Juan era Juan. O sea, cada persona somos especiales para él, para el Señor. Pero no es que lo quería poner como papa. Eres Pedro. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? ¿Quién interpreta que es la roca? Ellos interpretan que es Pedro. Ellos lo que interpretan, su mala interpretación que tiene, es que Jesús tomó el lugar del Padre y el que funda es Jesús, no el Padre. El que funda la roca es el Padre. Y esa roca que funda el Padre en Sion y en Jerusalén es Cristo. Cristo es la roca. Cristo es la roca de fundación. Pedro no, porque esa roca tenía unas características, que era estable, podemos leer en 28:16, era una roca estable, una roca probada, dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. ¿Quién puso? El Padre. Yo he puesto en Sion una piedra, dice. Ellos tuercen las escrituras y dicen que el que pone la piedra es Cristo. Por eso ellos dicen que ahí fundó la iglesia, poniendo a Pedro como la roca. Lo que dicen las escrituras es que el que pone la roca en Sion es el Padre, y esa roca es Cristo. Lo dicen las escrituras. Por tanto, Jehová el Señor dice así, aquí yo he puesto en Sion por fundamento. O sea, la iglesia está edificada sobre un fundamento, sobre una roca, una piedra.
Entonces y se agarraba, entonces la piedra, pero nada que ver. Entonces el señor, vuelvo a repetir, me da tanta lástima a veces porque no, tiene la mente tan, como que no le cabe más nada en ese no se pone a sentar y dice, pero esto está todo mal acá. ¿Cómo es esto? Entonces dice, fundamento una piedra aprobada, angular. Angular es algo que tiene que estar exacto, es como una escuadra. De ahí dependía toda la estructura de la casa. Es la escuadra, es la que dice exactamente cómo son lo que está bien y lo que está mal. Es la escuadra. Uno pone una escuadra y de ahí arranca la casa. Apóstoles y profetas. Angular, preciosa, de cimiento estable. ¿Quién era eso? Ese era Pedro. Si Pedro era barro, ¿cómo va a ser eso? Ese es Cristo. Entonces, ¿qué interpreta Isaías? Que la roca es Cristo, lo dijo Pablo, que fue al tercer cielo. Dice que vino del tercer cielo y dijo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar. No dijo que el Padre no me envió a bautizar, me envió a decirle que Pedro es el jefe, acá todos tenemos que estar atrás de Pedro. Mire, si le hubiera dicho eso cualquier persona a Pablo, se desmaya Pablo. No sé, le agarra la locura a Pablo hablando. Pero Dios no te dijo que Pedro es el Papa. Pablo quedaría atónito, Pablo. ¿Qué? Diría Pablo. Se levantaría y se iría, no diría nada, Pablo. Es semejante atrocidad, blasfemia, herejía. Entonces, tenemos que ver lo que interpretan ellos, no lo que interpreta su falso magisterio, lo que interpreta el señor Alarcón. Tenemos que ver qué es lo que dice Isaías, lo que dice Jacob, lo que dice Moisés, David, los salmistas, los profetas, Juan, Pablo, Pedro, la iglesia primitiva. Ellos creían que la roca era Cristo. Y él dice que la roca es Pedro. Entonces era la locura. El nombre Pedro y este cambio de nombre se refiere particularmente al propósito del individuo Simón, hijo de Jonás. Bueno, eso está todo en su imaginación. Pues eso es ser idólatra. Cuando hubo el debate en el cielo, cuando los ángeles escuchaban a Satanás discursando o apelando a sus atributos, los ángeles lo estarían mirando y estarían pensando, pero ¿de dónde sacó él esta locura, no? Porque había un debate en el cielo. Te dijo, está bien, vos sos Dios, vos sos el Hijo de Dios, está todo bien, pero yo también soy Dios. Entonces, bueno, se paralizó el cielo. ¿Cómo que? ¿Qué? Entonces hay dos dioses. Dijeron, sí, dijo Satanás, hay dos dioses. Acá como nos quedamos toditos nosotros, ¿no? Está la roca, está Cristo, los profetas, todos, Cristo, los apóstoles, la iglesia primitiva, todo dice que Cristo es la roca, pero viene este señor y dice que Pedro es la roca. Y todos nos quedamos así en silencio, mirándonos los unos a los otros. Por favor, llamen al psiquiátrico, llamen a 4 enfermeros, ambulancia y por favor, despacito lo agarran de atrás, le ponen el chaleco de fuerza y llévenselo a este señor. ¿Qué está diciendo? Es lo mismo que yo digo que hay 2 presidentes en mi país, me agarran y pero usted no está bien de la cabeza, señor. Entonces, esa roca es Jesucristo, lo dijo Pablo. La roca era Jesucristo. Y la roca era Jesucristo. Lo dijo Pablo. ¿Por qué no aprovechó una noticia? Vengo del cielo, recién vengo del cielo, ahí estacioné. Tengo una noticia. Hay 2 rocas. ¿Cómo que hay 2 rocas? Sí, hay 2 rocas. Eso no dijo Pablo. Pablo dijo, la roca era Cristo. Que es justamente el de ser el primero, el de apacentar la grey del Señor de forma universal, el de confirmar a sus hermanos los apóstoles. Entonces, hay un montón de pasajes bíblicos en el que podemos ver que es evidente que Jesús está tratando a Pedro como el líder, como el primero,
entre los Ya apóstoles. dijimos que es falso. Y esto no solamente es por las enseñanzas de Jesús, sino también lo vemos en la acción de Pedro, en el actuar de Pedro. Él dice que lo asevera a los demás como que Pedro es el líder. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Si le dice Satanás, delante de todos los hermanos, delante de todos los apóstoles. Pedro mismo lo reprende delante de todos. Allí en Antioquía habría una multitud de hermanos y lo reprendió delante de todos. Y Pedro no dijo nada. Porque si no, Jesús, cuando Pablo fue al cielo, le dice, ten cuidado con Pedro, no vayas a decirle nada a Pedrito, porque bueno, vos sabés que él es el Papa, ¿no? En la tierra. Sí, señor, yo sé que es el Papa, bueno. Ten cuidado, no lo vayas a ofender, no le vayas a decir nada. Porque Pedro es el Papa. En la iglesia primitiva, Pedro es el primero que lleva a cabo un milagro, el que recibe revelaciones especiales para poder reflexionar teológicamente acerca de la nueva alianza. Revelaciones especiales. El que recibió sí, por supuesto, Pedro tenía la revelación del Hijo de Dios. Él sabía que Cristo era el Hijo de Dios. Pero el que tenía revelaciones, si se puede decir especiales, era Pablo. A Pablo se le reveló y a Pablo se le dio los planos. Por eso él dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el plano. Pedro no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque ¿a quién eligió a quién le dio los planos en la mano? A Pablo. No a Pedro. Lo llamó Satanás a Pedro. No queremos ir contra la imagen de Pedro, pero estamos yendo contra la imagen del ídolo, porque dice la Biblia, el mismo Pablo dice que detrás de cada imagen, porque idolón es imagen, algo que se puede ver. Por eso ellos dicen, Cristo nos dejó a Pedro y a los papas para que nosotros podamos ver, y eso es la idolatría. Idolón viene de ido, de ver, de poder ver una imagen. Y dice Pablo que detrás de cada imagen hay un demonio. Imagínense lo terrible que es esta situación. Es aquel que por medio de sus experiencias es capaz de poder justificar lo que va a ser, y fundamentar lo que va a ser el veredicto final en el Concilio de Jerusalén. Pedro es... No, Pedro da su testimonio y él lo entendía hasta de tal manera que allí en Antioquía tuvo que ser reprendido por Pablo. No entendía a cabalidad lo que estaba sucediendo. Él era un grandísimo apóstol y predicaba como a Cristo el Mesías. Él mismo dijo en sus discursos que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, etc. Todos los sermones impresionantes que dio Pedro. Pero no tenía lo que tenía Pablo. Interpretaba mal las escrituras, como pasó con lo de Matías. Interpretaba, entonces tenía que aprender de Pablo, porque el que tenía el plano era Pablo. Uno puede imaginarse muchas cosas, pero el que tiene el plano en una obra de trabajo, uno puede elucubrar, si se puede decir, una ventana por acá, una puerta por acá, de tal manera las paredes, etc. Pero el que tiene el plano es el arquitecto, no yo. Después al otro día cuando el arquitecto me explica cómo tiene que ser toda la cosa, bueno, tengo que someterme o sujetarme al plano. Por eso Pablo dice que fue constituido maestro, predicador y apóstol a los gentiles. Es Pablo, no Pedro. Ni Pablo ni Pedro eran papas. Por eso el mismo Pablo decía, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Simples siervos. Uno regó, el otro plantó, pero el crecimiento lo da Dios. Acá somos... La iglesia es alumna. Los apóstoles alumnos de Cristo y nosotros a la vez alumnos de los apóstoles. Cristo dejó a Pablo. Dejó a los apóstoles, dejó al Espíritu Santo. No a Pedro solamente. El líder de la iglesia primitiva, por ende, el pastor universal. El líder de la iglesia primitiva, o sea, las locuras. ¿Dónde Pedro es el líder? Cuando lo envían a Pedro allí en Hechos 8, dice que la iglesia en Jerusalén lo envía a Pedro con Juan para orar porque había un avivamiento, creo que por Samaria. Fue enviado Pedro. O sea, si fuera el líder es como un jefe que dice, bueno, hagan esto, hagan aquello.
el operario no va a mandar al jefe, sino que el jefe manda al empleado, al operario, al que está debajo de él en jerarquía. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenía jerarquía Pedro, o sea, por supuesto eran los apóstoles, el magisterio. Pero en términos prácticos, si a Pedro le decían, Pedro, anda con Juan, porque ustedes son apóstoles, vayan a... Porque dice la misma escritura, que fueron mandados, fueron enviados. No es que agarraron ellos por su cuenta y dicen, nosotros somos los apóstoles, hacemos lo que queremos. No, dice que fueron enviados por la iglesia de Jerusalén y Samaria. ¿Qué quiere decir? Que Pedro estaba sujeto, digamos, a otras voces o a otras órdenes. Que en todo caso, como dice el mismo Pablo, someteos los unos a los otros. Es como le decimos del pastor que tiene que ilustrarme los zapatos. Someteos los unos a los otros. O sea, si a mí me agarra de decirle al pastor, me puede ilustrar los zapatos, hablando de una cosa extrema, ¿no? El pastor se agacharía y me ilustraría los zapatos. Porque dijimos que en la iglesia verdadera no hay jerarquías. No es como dice el catolicismo romano ni como dice este Señor. En la iglesia del Señor hay siervos, hay amor. Al dejado por Jesucristo, y este ministerio es un ministerio visible. Ese punto número 1. Dice ministerio visible. Es un punto, ¿no? Ministerio visible. Lo que pasa es que en esta tierra todo es superficial, digamos, y simbólico. Simbólico, en el sentido de que, ¿por qué simbólico? Porque, o superficial, porque no hay el punto es la garantía. Ese es el punto. La garantía. ¿Dónde está esa realidad? Usted puede tener algo simbólico, por eso se guían por imágenes. Por eso este señor Alarcón es vendedor de imágenes. Vende fotos de autos que no existen, es lo que hace este señor. O vende casas en fotos que no existen. Es un estafador doctrinal o es un estafador religioso, como todos los falsos maestros, que son estafadores que venden cosas que no existen, como el señor Humo Ariza, que vende humo. Humo Ariza vende humo. Esas cosas del papado, la tradición y todos sus libros que hacen. Es humo eso. La gente abre así, es vendedor de bolsitas de humo. Es como una persona que se para en una esquina con bolsitas de humo y vende humo. Un vendedor de humo. Por eso cuando se elige un papa sale humo. Porque ellos venden humo. ¿Qué beneficio le puede dar el humo a usted? Aparte de contaminarlo y de intoxicarlo. Precisamente es eso, intoxica el alma. La gente abre en la casa la bolsita y se intoxica con ese humo. Y se va el humo, se va y se desaparece y se queda con la bolsita y gastó todo su dinero. Eso es lo que hace esta gente. Se quedó sin salvación, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Por creerle a estos sofistas, a esta gente. Y punto número 2, representante. Evidentemente los apóstoles son representantes de Cristo. Como dijimos, hay algo que se puede ver que es simbólico, pero no es garantía. ¿Dónde está la garantía? En lo que no se ve. En lo que no se ve. Porque esto desaparece. Él dice, nosotros necesitamos algo que se pueda ver. Algo que se pueda ver. El punto que el magisterio que nos enseña a nosotros no se puede ver, digamos. ¿Por qué? Porque ellos están muertos. Los apóstoles, Pablo, están muertos. Entonces no se puede ver ese magisterio. ¿Y cómo yo alcanzo las enseñanzas de ellos por medio de las Escrituras? Entonces ellos dicen, bueno, nosotros necesitamos un magisterio que se pueda ver. ¿Cuál es el punto? La iglesia verdadera también tiene magisterio que se puede ver, pero todo tiene que salir de las Escrituras. El punto es la garantía. La garantía. Porque usted me puede vender un auto a mí por una foto. Y le vendo este auto. Y yo digo, ¿cuánto vale? 2 millones. Tome. Y me da la foto. Bueno, ese auto está en tal lugar. Yo voy y no hay nada. No hay garantía. No hay garantía. Entonces, ¿dónde está la garantía? Certificar dónde está el auto primero.
Yo tengo que ir a las Escrituras primero para certificar que el magisterio que me está ofreciendo la doctrina de Cristo existe. O sea, el señor Alarcón ofrece una foto de un auto y lo vende, se lo vende a los católicos. El punto es que cuando van los católicos no lo encuentran en el auto. Es lo mismo que esta doctrina. Él les vende esta doctrina a los católicos pagan, le están haciendo la casa, le están pagando por comprar cosas que no existen. Entonces el católico dice, qué bueno, Pedro I, la cabeza de la iglesia, está bien, toma una ofrenda, toma esto, toma aquello, te llenamos de plata, te llenamos de oro. Y la gente cuando va a las Escrituras no encuentra nada, no existe. Todo esto lo que le dijo este señor no existe. Entonces es una estafa. Por eso son estafadores esta gente. Estafan a las almas vendiéndole cosas que no existen. Entonces, el ejemplo de la fotografía del auto, ¿qué tengo que hacer yo para saber que ese auto existe? Tengo que ir a ver al lugar donde está el auto. Entonces yo veo que el auto existe. Entonces me ofreció por fotografía un auto y yo voy y compruebo que ese auto existe. Es lo mismo con la enseñanza. Va un pastor, un predicador, un evangelista o quien sea, predica la palabra, me está vendiendo algo, pero yo tengo que ir a verificar si eso existe. Si existe lo compro y si no existe no lo compro. Si el señor Alarcón me ofrece un auto amarillo, último modelo, etc. Muy lindo, qué lindo. ¿De dónde está el auto? Y está para allá. Yo voy y no existe el auto. ¿Qué me quería hacer el señor Alarcón? Es como que el señor Alarcón me quiere hablar a mí del catolicismo. Digo, ok, bueno, yo voy a ver si existe lo que vos me estás vendiendo. Entonces yo voy y veo que no existe, entonces que es un estafador, me quiso estafar. Yo voy a dar mis ofrendas, lo voy a ayudar económicamente y me está vendiendo algo que no existe. Y eso es lo que pasa con el catolicismo romano y con todo lo que son las sectas, ¿no? Venden cosas que no existen. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. Por supuesto que un pastor, un predicador se puede equivocar como cualquier... Este magisterio que se puede decir vivo. Por eso Jesús oró y dijo, Padre, que sean uno, así como tú y yo. Así como oro por esto, los apóstoles, que sean uno con todos aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos. Que sean uno. ¿Por qué? Porque Pablo mismo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero mire cómo sobreedifica cada uno. ¿Qué quiere decir? Que puede haber errores. Pero el punto es, se puede haber errores, pero que existe. Existe. Ese es el punto, que existe el auto, que existe la doctrina. Después habrá detalles, porque en la foto capaz que el auto se ve muy lindo, pero uno cuando lo ve personalmente, bueno, tiene sus baches, su abolladura del otro lado de la fotografía, etc. Pero el auto existe, ese es el punto, que exista, porque un predicador puede predicar una palabra y es una doctrina verdadera que está en las Escrituras. Pero uno va a las Escrituras y estudia, y bueno, tiene sus bollitos, sus cositas, ¿no? Pero son detalles, pero existe, el punto es que exista. Y lo que hace el señor Alarcón acá, que no existe lo que le enseña. Ese es el punto. No existe lo que enseña Severiza y vende cantidad de libros y no existe lo que le está vendiendo. Le están pagando por algo que no existe. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. Por eso Satanás siempre alejó a la iglesia de las escrituras, o al pueblo o al mundo de las escrituras. Porque ahí está. Ahí se sabe si la doctrina existe o no existe, si existe el auto o no existe el auto. Porque puede venir un vendedor y ofrecerle millones de cosas, pero hay que ver si eso existe. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 10, verso 16. Los apóstoles son representantes de Cristo. Pedro está entre los apóstoles, por ende Pedro es representante de Cristo. Pero... representantes en el sentido, si hay un representante es el Espíritu Santo, porque ¿quién puede representar a Dios? Son representantes en el sentido, o embajadores de la palabra, de la doctrina. Pero no son, el punto es la sucesión. ¿Quién quedó en el lugar de Cristo? Y ellos dicen que bueno, quedó la iglesia, quedó sus papas, quedó su magisterio, todas las locuras que dicen, su tradición. Pero el punto es que es el Espíritu Santo el que sucedió a Cristo. Porque él dijo, yo me voy, pero va a venir otro, igual que yo, un paracleto, un abogado, un defensor, un protector, un padre. Alguien que les va a enseñar, les va a guiar, les va a hacer recordar todo lo que yo les he hablado. ¿Quién es? El Espíritu Santo, no es Pedro. Si hay una sucesión es el Espíritu Santo. No es ningún apóstol, no es ningún hombre, se puede decir. ¿Por qué? Porque un hombre se hubiera muerto los días, aunque viva 100 años, ese hombre un día se va a morir. ¿Qué pasó? Desaparece la iglesia.
Por eso es el Espíritu Santo, el sucesor de Cristo. Entre los representantes de Cristo, Pedro lleva adelante un ministerio que es particular, que es el ser la cabeza. Ahí está la falla. Dice, Pedro lleva un ministerio particular que es ser la cabeza. Pedro está muerto. Ya dijimos que tanto Jesús dijo que no vino a dar posiciones. Se lo dijo a Juan, se lo dijo a Santiago, se lo dijo a la madre de los hijos de Zebedeo, se lo dijo a los apóstoles. Entre ustedes no va a ser así. No va a haber jerarquía, no va a haber primeros lugares. Y ellos lo entendieron. Ellos lo entendieron de tal manera que Juan allí en 3.9, con esto terminamos, 3.9 de primera de Juan, dice que, de tercera de Juan, dice que, y yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, todo lo que es el espíritu del primer lugar no recibe a los apóstoles. Por eso ellos son anti sola escritura. Este señor, él dijo, a mí no me importa si en el mundo no hay Biblia. Yo tengo a la iglesia. Lo ha dicho este señor hereje. ¿Por qué? Porque en las escrituras destruye el papado. Lo destruye Juan, lo destruye Pablo, lo destruye Cristo, lo destruyen los profetas, de que hay una sola roca. Los profetas han dicho que hay una sola roca, no hay dos rocas. Entonces dice que Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar. Cuando habla de primer lugar, habla de primado, de primero. Y no nos recibe. ¿Qué nos recibe? A los apóstoles. ¿Dónde están los apóstoles? Están muertos. ¿Y cómo quedó? En las escrituras. Ellos, al no recibir las escrituras, las enseñanzas escriturales y las enseñanzas de los apóstoles, son anti sola escritura, son como Diótrefes. Y dice más adelante, usted observe, ya hicimos un video un poquito más detallado. El mismo señor Pacheco ha dicho que no se puede explicar. O sea, cuando lo increpó aquí el señor Gordito de los Mediodías, le increpó a Pacheco diciéndole, ¿cómo sabés que tercera de Juan es palabra de Dios? Y Pacheco no supo responder. Él dijo que nadie lo puede explicar. ¿Cómo que nadie lo puede explicar si está explicando que el papado es anticristiano? Lo está explicando, se está poniendo en consonancia las palabras de Cristo, que dijo, no va a ser así entre vosotros, yo no vine a dar lugares. Lo dice el Señor, así en Lucas 22, 24 al 26, lo dice en Mateo 20, 23, en adelante hasta el 27. ¿Cómo que no se puede explicar? ¿Cómo que no se puede saber que tercera de Juan es palabra de Dios? Si está hablando en contra del primado, está hablando en contra del papado, ¿cómo se puede decir que no es palabra de Dios? Es palabra de Dios porque está hablando en contra del papado, porque Cristo habló en contra del papado. Pablo mismo lo increpó, le llamó hipócrita a Pedro. Fue al tercer cielo y Jesús nunca le habló de ningún papado a Pablo. Además, Pablo puso primero a Santiago, a Cefas y a Juan. Pablo nunca puso primero a Pedro. Lo dice en 2.9 allí de Gálatas. Dice que lo saludó y le dieron la diestra en señal de compañerismo a Santiago, Jacobo, a Cefas y a Juan. ¿Por qué no lo nombró primero a Pedro? Porque no existe el primado en la iglesia. Si no, Jesús le hubiera dicho, tened cuidado con Pedro, ponelo siempre el primero, porque él es el primero, él es el papa, es la cabeza de la iglesia, tened cuidado, Pablo, no te vayas a pasar con Pedro. Mucho cuidado cuando escribís, no te olvides de ponerlo primero a Pedro. Lo primero que hace Pablo, porque eso no le dijo Cristo nunca. Por eso decimos que a Cristo ni se le cruzan esas cosas como el sacerdocio, el primado. Toda la doctrina católica a Cristo no se le cruzó por la cabeza nunca. ¿Saben por qué? Porque eso sería pecar y Cristo jamás pecó. No pecó, no peca y no pecará jamás. O sea que el catolicismo romano jamás se le cruzó por la cabeza a Cristo poner un papa, poner sacerdotes. Toda esa locura. Ni se le cruzó por la cabeza a Cristo.
Porque si se le hubiera cruzado por la cabeza, Cristo hubiera pecado. Y no habría salvación para nadie. Y Cristo no sería Dios. O sea, Dios se destruiría a sí mismo. Entonces dice, por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas. Cuando habla de maligna, habla de las mismas palabras de Satanás. O sea, era un hombre poseído por el diablo. Diótrefes. Era una persona sumamente maligna. Y estaba en la iglesia y se tomaba los primeros lugares y se oponía a Juan. Oponerse a Juan es oponerse a las escrituras, porque Juan en su momento estaba vivo. Y dice que yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes dice que escribió. ¿No? Algunos estudiosos dicen que Juan escribió varias veces y que cuando llegaron a las manos de Diótrefes, Diótrefes las destruyó. No dejaba que esos escritos lleguen a la iglesia, para que pueda la iglesia oír las enseñanzas de Juan, porque Juan decía que lo que estaba haciendo Diótrefes era anticristiano, no era de Dios, era un papado, un primado. Dice, con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Está hablando de esto. Este es un versículo que habla del, si quieren, ¿dónde está el catolicismo? Acá está el catolicismo. Anticristos, dice que Diótrefes hablaba con palabras malignas. Cuando vamos al griego, ahí la palabra es la misma que se usa para el maligno de Satanás. O sea, un hombre que hablaba por Satanás, oponiéndose a Juan. Entonces, con esto esperemos que quede claro, cuando un punto también que cuando habla de que rogó por Pedro, cuando dice que oró por Pedro, porque Pedro en carácter era el más débil, en el sentido de que era, porque se pudo comprobar mismo, porque una vez que Cristo murió, Pedro volvió al trabajo. O sea, ahí se podía ver la debilidad aunque aparentaba tener fuerte carácter, era débil de carácter, era que iba y venía Pedro. Entonces dice, yo he rogado por ti para que tu fe no te falte, porque los lobos, cuando atacan un rebaño, siempre se fijan en el más débil, en el enfermo, en el anciano, dentro de un rebaño. Entonces Jesús lo puso en el medio a Pedro, para protegerlo de los lobos, que no lo destruyan. Por eso dice, yo he rogado por ti, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro era el más débil. No es como dicen los católicos, porque era especial, no. Jesús amaba a todos sus apóstoles. Los amaba, hasta Judas mismo. Jesús lo amaba, amigo lo llamó. Ese es otro tema que podemos hablar más adelante. Entonces, que quede bien en claro, como dice el título aquí, Pedro, cabeza de la iglesia, nadie lo puede refutar. Nadie lo puede refutar que no lee la Biblia. Si alguno no lee la Biblia, claro, no lo va a poder refutar nunca. Porque es algo de esta tierra. Por eso es una doctrina terrenal, animal y diabólica, como dice Santiago en 3:15, es la sabiduría de los hombres. Por eso Cristo no vino a fundar ninguna iglesia. Cristo no vino a dejar una institución de hombres. Ellos arrancan. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo y arrancan? Y arrancan todo mal. Está todo mal eso. Toda la doctrina católica está todo mal. Lo que enseña el señor Alarcón está todo mal. Lo que enseña el señor Ariza está todo mal. Plasencia, Delgado, todo lo demás está todo mal, porque ellos trabajan en la oscuridad sin el adiestramiento, sin la maestría, sin la instrucción, sin la enseñanza de los apóstoles. Si usted quiere ser ingeniero, pero va a estudiar con el verdulero, aquí lo va a probar que nunca llegue a nada. Lo máximo que puede llegar a ser verdulero, nunca ingeniero. Si usted quiere conocer a Cristo, tiene que ir a las Escrituras, tiene que ir a los apóstoles. ¿Qué testifican los apóstoles y los profetas? Porque así como dicen 2:20, que allí está todo el fundamento del cristianismo, en los profetas y en los apóstoles, diciendo que Cristo es la roca. Tanto los profetas como los apóstoles dicen que Cristo es la roca, no Pedro. Hay una sola roca, lo dijo el mismo Padre. Es la piedra que el Padre fundó en Sión. No hay dos piedras, hay una sola piedra, y esa piedra la fundó el Padre, no Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la fundación, Cristo es la roca fundada por el Padre. Pedro no es la cabeza de la iglesia,
porque está muerto Pedro y Cristo está vivo. Cristo es la cabeza de la iglesia, como dice en Colosenses. Cristo es la cabeza, y lo dice toda la Biblia del Nuevo Testamento, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que lo dejamos por acá. Que Dios le bendiga a todos.